Buenos días. En este vídeo vamos a aprender cómo dibujar arcos y cómo hacer alguna transformación y la diferencia entre la definición de arcos y círculos. Bueno, como siempre vamos a partir de un ejemplo anterior. Copio, quito el código del ejemplo anterior. Este será el ejemplo 6. Cambio la caption y la label, incluso el título. Dibujando arcos y arcos y transformaciones. Bueno, vamos a empezar dibujando un arco. Como siempre, podemos dibujar con el comando draw. Con el comando draw aquí puedo poner algunos atributos. Por ejemplo, voy a poner que quiero dibujar un arco azul. Pongo punto inicial. Y digo punto inicial porque bueno, ahora vemos la diferencia entre el comando arco y el comando círculo. Y aquí pongo dónde quiero que empiece en grados, dónde quiero que acabe en grados y después el arco, el radio del arco en la unidad que quiera. ¿Vale? Voy a suponer que quiero, pues, por ejemplo, milímetros, pero acordaros que al estar dentro de la caja, la unidad queda un poco, o sea, la unidad que pongo aquí al final no va a ser la unidad real que yo voy a ver en la página, porque la ajusta al 80% del ancho de la página. Bueno, en la siguiente página, pues ya hemos compilado cómo quedaría el arco. ¿Vale? Bueno, fijaros, aquí estoy poniendo 0 a 270 grados. 0 sería este punto de aquí. 270 grados sería este punto de aquí. Y luego el radio en milímetros. Hay una cosa muy importante. Voy a dibujar un círculo. Y voy a dibujar, por ejemplo, un círculo muy pequeño en el origen de coordenadas. Dibujo el círculo, por ejemplo, en negro. Y dibujo un círculo de 0,2 milímetros. Y además de ese negro voy a decir que lo relleno. Fill, con lo cual tengo un círculo en el punto central situado a 0,2 milímetros. ¿Vale? Bueno, entonces, en cuanto compile, voy a ver que me dibuja el círculo aquí. Es decir, el primer parámetro cuando dibujo un arco es el punto de partida del arco. ¿Vale? Yo no estoy definiendo el arco como de un punto central y después los grados que quiero que tenga el arco, sino que el punto que pongo aquí es el punto inicial del arco y después a partir de ahí genera un arco con un radio determinado y unos grados determinados. ¿Vale? Vamos, por ejemplo, a dibujar un círculo. Eh, 0, 0 y de radio, por ejemplo, 1,5. Cuando pongamos el punto y coma y compile, pues veré que el punto central del círculo que voy a dibujar ahora es este de aquí. Tarda bastante en compilar. Bueno, ya está el círculo verde dibujado. Hay que tener esto en cuenta, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago si yo quiero definir el arco así, pero sin embargo después, por ejemplo, quiero que este arco sea concéntrico con este círculo? Puedo hacer una transformación. Por ejemplo, aquí podría hacer una transformación de traslación. Voy a copiar este mismo arco. Voy a hacer que el arco sea rojo y voy a poner aquí la transformación. Shift y entre llaves pongo cuánto lo quiero trasladar. Si lo traslado una distancia igual al radio,
pues veo que al final me va a quedar un arco rojo igual que el arco azul, pero centrado en el, o sea, concéntrico con el círculo verde. ¿Vale? Bueno, otra cosa. Tener en cuenta que igual que cuando hacía un círculo podía definir dos radios y generar una elipse, lo mismo, cuando genero un arco, puedo generar dos radios y hacer un arco que se corresponda con una elipse. Por ejemplo, vamos a dibujar en magenta y en el punto 0, 0 un arco, pero en el arco vamos a definir cuatro parámetros. Punto inicial en grados, empezará en 0 grados e irá hasta 315 grados. Después quiero que el radio X sea 1,75 centímetros, por ejemplo, y el radio Y pues que sea 1 centímetro, por ejemplo. ¿Vale? Con lo que tendré un arco elíptico que partirá de 0, 0 y va de 0 hasta 315 grados con un eje mayor y un eje menor. Bueno, fijaros que esta manera de definir los arcos podemos llegar a pensar que es un poco engorrosa porque empieza el círculo, el arco empieza desde el punto inicial que yo quiero hacer aquí, que yo defino como punto inicial, perdón, pero me ayuda bastante si quiero hacer, por ejemplo, sectores. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que no, voy a utilizar el comando fill draw, pero bueno, podría utilizar igual el comando el comando draw, y lo voy a rellenar, lo que voy a dibujar ahora de cian, y lo voy a dibujar con azul. A partir de ahí empiezo, desde el punto 0, 0, punto inicial de salida. Dibujo una línea que vaya, por ejemplo, hasta el punto 1,5, 0. Si únicamente aplico este comando tendré una línea recta. Pero es que además después, no, voy a esperar a que compile, tengo esta línea recta de aquí. Bueno, coincide con el círculo verde este que tengo aquí. Voy a hacer un radio un poco diferente, un radio por ejemplo de 2. Lo que decía, además, partiendo de ahí, puedo hacer un arco que va a empezar en el punto final. Cuando, por ejemplo, hago un arco que empieza en 0 grados para que empiece y va hasta 30 grados. Y además quiero que el radio, pues evidentemente quiero que si quiero hacer un sector circular, el radio lo voy a definir de la misma longitud que esta línea, o sea, 2. Con esto ya tendría generado un arco. Y luego puedo cerrar la línea, por ejemplo, con el comando cycle, o directamente mandando una línea al 0, 0. El comando cycle, pues ya veis que también me cierra y me vuelve al primero, con lo cual tengo aquí un sector circular de 30 grados. ¿Qué más puedo hacer con esto? Pues puedo aplicar una rotación y puedo aplicar una traslación, por ejemplo. Vamos a hacer que esto lo rellenemos de amarillo para definir la figura y vamos a dibujar con gris. Tendría un sector exactamente igual, pero lo que voy a hacer ahora mismo va a ser, por ejemplo, rotar el sector 60 grados, con lo cual vemos la diferencia entre el amarillo y el azul.
Y también podríamos aplicar una traslación como esta que tenemos aquí, ¿vale? Traslación horizontal o vertical. Bueno, si miráis estos comandos que puse aquí, corresponden con una notación que es antigua. En la notación nueva, como os digo, la antigua la veréis por ahí en muchos ejemplos y muchos dibujos, por eso quería que la conocieseis también. Vamos a ver cómo se definiría, por ejemplo, un arco con la rotación nueva, perdón, con la notación nueva. Eh, Vamos a dibujar un arco de color, por ejemplo, negro. Y vamos a poner el punto inicial, 0,0. Y en vez de poner el punto final, pues aquí ponemos, imaginamos que queremos una elipse, pues pondríamos X radios, 9 milímetros. Luego podríamos poner y radios, algo dice mal ahora, y radios igual a 8 milímetros. Y después start angle y end angle, por ejemplo 270 grados. Con esto acabaría y tendría el arco. Vale, necesito separar la I en el radio. Tendría un arco elíptico, que sería este de aquí. Casi no se distingue que sea una elipse porque el eje mayor y el eje menor son bastante similares, pero bueno, es un arco elíptico. Bueno, pues básicamente esto era todo lo que os quería comentar sobre el dibujo de arcos. Ahora mismo, cuando finalicemos este vídeo, pues ya sabemos tanto dibujar tramos rectos, círculos, rectángulos, sectores circulares, sabemos definir colores, sabemos rellenar formas, etcétera, etcétera. En los siguientes vídeos seguiremos aprendiendo más recursos que nos permitirán hacer dibujos más complejos. Muchas gracias.